La mesa la hemos llamado el GIS contra la desinformación, ciencia en la agroalimentación. Para hablar de este tema, pues hemos elegido a alguien de la cátedra, a alguien de la universidad y a alguien de la empresa, que yo creo que representan dos realidades y que pueden aportar cada uno desde su organización y desde su visión la realidad que ellos viven de lo que es la producción de alimentos. Nos acompaña a mi derecha José Manuel Palacios, que es el director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentación y Biosistemas. Eso. Ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid, ha realizado estancias en las universidades de California, en San Diego, en Missouri, en Columbia. Tiene más de 3 décadas de actividad docente en microbiología y microbiología agrícola. Su trabajo de investigación se centra en la simbiosis Rhizobium leguminosa con el fin de contribuir a una fertilización nitrogenada de los cultivos más racional y sostenible. En este ámbito ha dirigido múltiples proyectos de investigación y ha publicado más de 60 trabajos en revistas internacionales. En la actualidad, como decía, es el director de la ETSIAP y presidente de la Conferencia de Centros Universitarios de Ingeniería Agroalimentaria y Forestal. Muchas gracias, Pepe, por acompañarnos. Aquí, a mi derecha, ahora sí, nos acompaña Juan Pascual, que es veterinario y divulgador científico. Es licenciado en veterinaria por la Universidad de Zaragoza y Executive MBA por el Instituto de Empresa en 2004. Inició su carrera haciendo clínica de grandes animales para pasar más tarde a trabajar en el sector de la sanidad animal, en el que ha desarrollado la mayor parte de su experiencia profesional. Con más de 25 años en el sector, ha tenido responsabilidades en varios países como Italia, Estados Unidos y Francia, además de España e Hispanoamérica, lo que te permite tener una visión global de casi de lo que pasa en todo el mundo, Juan. Con una importante presencia en redes sociales, Juan divulga sobre el rol que los animales desempeñan en la sociedad, y los artículos se centran en informar sobre ganadería, bienestar animal o la importancia de los productos animales en la alimentación. Ha publicado en diversos medios de comunicación profesionales, así como en blogs de divulgación, además de impartir ponencias sobre ganadería y sostenibilidad en varios foros. Una de las razones que te llevó un poco más a que te conocieran todo el mundo y a esa vena divulgativa que hablábamos antes es el libro Razones para ser omnívoro, que editaste hace un año. Dice Razones para ser omnívoro por tu salud y la del planeta, que pretende ser un manual contraargumental frente a quienes se oponen a la ganadería, a la experimentación animal o a la propia tenencia de animales domésticos en general. Es un libro muy recomendable. Si no lo tenéis, pues os animo a que lo podáis adquirir a través de cualquiera de las plataformas digitales. Bueno, yo creo que, como veis, son dos personas que tienen la formación necesaria para poder explicarnos. Os voy a dar 7 minutillos, una cosa así, o 10, lo que necesitéis, para exponer un poco cómo veis desde la cátedra y cómo veis desde tu papel, Juan, el uso de la desinformación para informar, para legislar, para oponerse a todo el avance tecnológico que se está produciendo y que, bueno, pues es una tendencia generalizada en muchos medios de comunicación y sobre la que tenemos que trabajar todos. Así que te dejo a ti primero la palabra, el micrófono, Pepe, y luego vamos a hacer unas preguntas. Muchas gracias, Ricardo, por la invitación. Hemos hablado de este manifiesto en distintas ocasiones. Nos parece muy pertinente. Creo que en esta época de información veloz, información hiperinvasiva, pues uno de los perjudicados es en este caso, el sector agroalimentario por distintos motivos, ¿no? Hay muchos aspectos
en los que esto ocurre, aspectos que tienen que ver con lo que nos interesa en la academia o en las escuelas de ingeniería agronómica, y hay muchos mensajes concretos sobre el papel de la biotecnología, sobre el papel y el uso de los fertilizantes y de los fitosanitarios, sobre la cantidad de agua que gasta determinado cultivo u otro, y en todos esos lo que muchas veces se utilizan son mensajes simplistas de blanco-negro, esto es malo, esto es bueno, y eso la ciencia, como decía antes Maricruz, lo discute porque no hay blancos y negros, lo que hay son grises, no hay veneno sino dosis, y tenemos una necesidad de producir alimentos, como nos decía Alberto hace un rato, y tenemos que saber, y el público tiene que saber cuáles son los factores necesarios. Los factores necesarios nunca pueden ser, eliminemos todos los tratamientos de fertilizantes y fitosanitarios. Esto han hecho un experimento, desgraciadamente, en Sri Lanka no hace mucho, y decidieron por decreto que a partir de mañana solo se hace agricultura orgánica, y tuvieron un problema de alimentación global muy serio en meses. Eso no está ocurriendo, pues pero sí hay una presión para que eso eventualmente pueda ocurrir. Creo que desde la academia tenemos la responsabilidad de informar sobre cómo son estos grises. ¿Cuáles son los factores? Los factores no son sencillos, uno tiene que saber que los factores productivos son unos u otros, y eso se puede mejorar, se puede optimizar, se pueden utilizar menos fertilizantes y utilizar otros biofertilizantes u otros, optimizar el uso de orgánicos, pero hay que hacer un balance, y al final uno tiene que aportar lo que necesita el suelo, y evidentemente el suelo seguramente lo tenemos que cuidar mejor de lo que estamos haciendo. Esto es un aspecto importante, un aspecto que llega a mucho, que origina manifiestos como este. ¿Por qué? Bueno, de la alimentación nos ocupamos todos los días comemos, y si uno lee cosas sobre alimentación le interesa, y eso hace que en las redes sociales, pues yo he leído datos, no sé si son ciertos o no, y de nuevo a lo mejor es una fake news sobre las fake news, pero que como el 30% de las fake news que corren por ahí tienen que ver con la alimentación, porque le interesa a la gente. ¿Y eso por qué es así? ¿Quién está detrás de esto? Pues uno puede pensar que por un lado hay desinformadores profesionales que lo que quieren es tener muchas likes o me gusta, y que eso les justifica en su actividad. Por supuesto puede haber grupos por detrás que también estén interesados en defender según qué aspectos, pero lo que está claro es que la capacidad de producir alimentos hoy en día está gobernado por una técnica que es bastante eficiente, y España es un buen ejemplo de eso. España realmente es una potencia en eso, y lo ha hecho utilizando tecnología que puede ser evidentemente mejorable, pero que está haciendo y que es y debe ser sostenible en los tres aspectos que decía Maricruz. En la escuela estamos comprometidos con esto, y en las escuelas que están ahora mismo en esta conferencia, que son todas las escuelas de ingeniería agroalimentaria del país, que son por encima de 30, y intentamos hacerlo de múltiples formas. Sabéis que hay plataformas o eventos del tipo Noche de los Investigadores, Día de la Feria de la Ciencia, Madrid es Ciencia en el caso nuestro. Hay muchas actividades generales donde viene público general. Nosotros, además, hemos empezado una actividad de aula agroalimentaria para niños de 8 a 10 años, donde les explicamos cómo se producen los alimentos, cómo son, todo eso, a acercar a una sociedad que es fundamentalmente urbana la producción de alimentos, porque si se entienden los factores que hacen falta, se dejan de apuntarse a hipótesis simplistas, ¿no? Creo que es algo en lo que hay que insistir, creo que es algo en lo que debemos ser capaces de plantear a nivel público, y en eso tanto nuestra escuela como estoy seguro que las facultades de veterinaria también, con las que compartimos las preocupaciones con la producción animal. Y en el caso nuestro somos vecinos literalmente de la Facultad de Veterinaria y tenemos una relación fantástica, y tenemos problemas comunes con eso, y tienen que ver con ese rechazo, por ejemplo, al consumo de carne, que es un rechazo absolutamente injustificado, ¿no? Creo que este manifiesto pone eso en valor, me parece que es importante, y desde el punto de vista de la producción agraria, desde luego lo respaldamos. Nos gustaría eso, ser capaces de transmitir que el público se pregunte, bueno, ¿esto cómo se hace? ¿Esto qué requiere? No solamente si esto es bueno o malo, sino cuáles son, y tener un poco más de información, y eso intentamos que sea así, ¿no? Yo creo que no es fácil, creo que el nivel de conocimiento es mayor que hace unos años, pero queda mucho trabajo, y en eso estamos. O sea que
Muchas gracias por organizar esto, creo que va en esa dirección. Bueno, de la legislación podemos hablar luego, que luego no sé si habrá alguna pregunta concreta. Buenos días, muchas gracias. En primer lugar, agradecer a la organización por invitarme y por esta iniciativa, ¿no?, de un manifiesto La ciencia en la agroalimentación. Cuando hablamos de ciencia, yo creo que dato mata relato, pero no es tan automático. Hablaba la decana de la importancia de la ciencia, ¿no? ¿Qué utilizan nuestros enemigos? Y digo enemigos con todo el sentido porque en ganadería, y creo que en agricultura industrial también, hay organizaciones que explícitamente en sus estatutos piden el fin de la ganadería y el que cambiemos el modelo alimenticio y que pasemos a comer plantas. Me refiero, por ejemplo, a algunas de las organizaciones que están dentro del paraguas de Eurogroup en Bruselas, que son muy activos allí. ¿Qué instrumento utilizan? Utilizan la emoción. La fruta está llena de pesticidas, la carne está llena de antibióticos. Sabemos que es mentira, sabemos que es falso, pero queda muy bien como un titular y desmentir eso, claro, la ciencia es más espesa, la ciencia no es tan fácil de transmitir, ¿no? Ese es un reto que tenemos, yo creo que se puede darle la vuelta. Pero volviendo un poco a cómo funciona este bucle perverso en el que nos vemos un poco de la desinformación en relación a la producción de alimentos en general, ¿no? Estas asociaciones que son poderosas y que trabajan fuertemente en Bruselas y que están teniendo éxito porque están consiguiendo cambiar bastantes cosas, lo que hacen es apelar a estas emociones y crean un estado de opinión. Los animales, me voy a referir más a los animales, que es el ámbito que yo conozco mejor, son responsables del cambio climático, las granjas son la fuente de incubación de nuevas pandemias y el bienestar animal, ¿no? Como el bienestar animal es una ciencia que como tal es replicable y medible, pero como todo el mundo habla de bienestar animal y todo el mundo le parece pues que, claro, los animales tienen poco espacio, claro, yo también, me gustaría también tener un piso de 300 metros, pero bueno, más allá del chascarrillo, utilizan eso como una coartada para ir avanzando su agenda, ¿no? ¿Y se apoyan dónde? Se apoyan mucho en la prensa. A la prensa le gustan esos titulares, hablo de la prensa generalista, ¿no? Cualquiera que hagamos en Google, la carne produce cáncer, el COVID vino por la ganadería, bueno, en fin, el cambio climático, las flatulencias de las vacas, ¿no? En fin, múltiples lugares comunes que la sociedad, o una parte importante de la sociedad, compra. Yo creo que todos hemos tenido esas conversaciones con nuestras familias, ¿no? Y claro, eso, la opinión pública y la opinión publicada, pues muchas veces tienden a coincidir y a la clase política, independientemente de la ideología, evidentemente la clase política lo que quiere es obtener votos, ¿no?, tener mayorías para poder llevar adelante sus programas. Y entonces, cuando escuchan que el estado de opinión social, porque claro, Europa muchas veces legisla a base de encuestas. Cuando alguien consigue, como Eurogroup for Animals, por ejemplo, obtuvo 1 millón de firmas para esta iniciativa en The Cage, acabar con las jaulas en cualquier fase de la producción, consiguió 1 millón de firmas y esta iniciativa es ley a día de hoy. Y es verdad que hay jaulas que son malas para los animales, pero hay jaulas que son necesarias para los animales en según qué tipo de... Pero claro, cuando se legisla a base de encuestas, si salimos a la calle y le preguntamos a primero qué pasa, ¿usted quiere que los animales estén en jaulas? Pues le dirán que no, porque ni conocen el porqué, ni conocen que si se quita la jaula de una cerda lactante, pues va a aplastar a los lechones cuando se eche, ¿no? Entonces se sesga, pero la clase política presta oídos a ese sentir y legisla en consecuencia. Y entonces tenemos, por ejemplo, este ejemplo de In the Cage, que es así, ¿no? Y no solamente eso, sino que además eso permea incluso a los manuales escolares. Hay manuales escolares de tercero de eso que dicen literalmente, yo tengo la copia, la puedo pasar, que la ganadería, claro, que se utilizan demasiadas hormonas en producción animal. Bueno, estas hormonas nunca han estado permitidas en Europa, jamás. Se habla de antibióticos, se habla de piensos. No es que se informe a los niños o se desinforme, hablando del título, ¿no?, de la mesa redonda. No, es que además se les evalúa sobre esa desinformación. Y eso me parece realmente grave, ¿no? Y siguiendo por la legislación, se acaba de aprobar la Ley de la Restauración de la Naturaleza, la Ley de Deforestación, que son leyes bien intencionadas, necesarias, pero que yo creo se corre demasiado y se hacen de manera acientífica. Claro, ¿quién se va a oponer a una ley de la restauración de la naturaleza con ese título o una ley contra la deforestación?
Pero la ley de deforestación, que tiene que aplicarse a partir del 1 de enero, si no cambia nada y si no se pospone, a día de hoy no se están firmando contratos de soja en Europa. Y los contratos de soja se firman con meses de antelación, porque como la ley no está clara, además también la Comisión se está formando ahora, bueno, pues los operadores no se arriesgan a ser multados hasta el 4% de su facturación por mandar soja, que un porcentaje no venga de zonas de deforestadas. Pongo este ejemplo porque de aquí a enero podemos encontrarnos que no haya soja para alimentar al ganado, ¿no? Espero que el buen criterio se imponga y que no sea así. Luego, bueno, volvemos al tema de emoción versus ciencia, ¿no? La clase política tiende a esa emoción y cuando digo todos los colores, todos recordarán las declaraciones del exministro Garzón, que no es que estuvieran mal ideológicamente, es que estaban mal científicamente. El gobierno irlandés, conservador, aunque ya cambió ahora recientemente, pero se había planteado sacrificar 200.000 vacas para eliminar riesgos de cambio climático, o el propio programa electoral de la que fue candidata a la presidencia francesa, Marine Le Pen, era un programa que tenía vertientes animalistas bastante profundas. Quiero decir que esto no es un tema de derechas o de izquierdas, esto es un tema de opinión pública y que si no cambiamos esa opinión pública, el legislador seguirá legislando según lo que entienda que la opinión pública quiere. ¿Qué hacer? La ganadería, también la agricultura, tiene objetivamente muchas más historias positivas que negativas. Como toda industria tiene impactos, que evidentemente hay que continuar trabajando para minimizar, pero la industria ganadera tiene muchas cosas más positivas que negativas, ¿eh? El ganado recicla, el 86% de lo que se come el ganado. Les voy a poner un ejemplo muy rápido, tengo poco tiempo, no quiero... en España hacemos 40 millones de hectolitros de cerveza, para los turistas, ¿eh? No, ya sé que no, ustedes no beben. Eso, para cada hectolitro, supone unos 20 kilos de cebada. Eso son 800.000 toneladas de cebada malteada para darle el sabor a la bebida. Si metemos esas 800.000 toneladas en camiones de pienso de 26 toneladas, nos salen una fila de unos 33.000 camiones, una fila de camiones de Lérida a Madrid. Bueno, con eso podemos hacer dos cosas. Tirarlo a un vertedero o dárselo de comer a las vacas. Ecológicamente, ¿qué es mejor? De algo que se tiene que tirar, se da como alimento a las vacas y nos dan leche y carne, ¿no? Bueno, es un ejemplo, hay muchísimos más de historias muy positivas de la ganadería que la hacen imprescindible, ecológicamente importante y, por supuesto, para nuestra salud como fuente de alimentación e incluso fuente de medicamentos, como la heparina, por ejemplo, que se produce 100% de origen porcino y muchas otras, ¿no? Así que, ¿qué hacer? Pues utilizar esas emociones que podemos extraer de la ciencia y llevarlo también a los titulares. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Voy a lanzaros alguna pregunta y luego vamos a abrir algún turno por si alguien quiere también atreverse a deciros a presentaros alguna pregunta. ¿Qué pensáis que puede aportar el manifiesto a legisladores y medios de comunicación? ¿Cómo lo habéis percibido vosotros que lo habéis leído ya hace unos días? Ya, yo creo que va en la dirección de resaltar. El manifiesto como tal no habla tanto de las falsas verdades como de los hechos contrastados con datos además actualizados, y yo creo que eso es importante. Yo creo que como comentaba antes Juan, los legisladores se apoyan en parte en encuestas, sobre todo en Europa. En España, quizá no tanto en encuestas, aunque cada vez más, porque cada vez hay más datos y hay por ahí algunos responsables de estos datos, y yo creo que es importante que se estén haciendo y haciendo bien. Yo creo que en esta línea se están empezando a constituir comités de científicos para apoyar, por ejemplo, labores de ministerios. Me parece un paso en la buena dirección, no sé cómo para cuánto van a dar abasto, porque no sé si había 1 o 2 científicos por ministerio y cada ministerio hace muchas cosas, o sea, que eso es complicado. Pero es fundamental que se transfiera a los agentes que van a legislar, que van a hacer, no solamente en Europa, también en España, cómo se traslada todo eso a la legislación nacional, el que esté así. Yo creo que es muy importante el tener a la opinión pública, lo que decías tú de las emociones, del lado correcto, que la gente se interrogue sobre, bueno, cuál es la realidad de esto y qué hace falta para hacer tal cosa o qué necesito yo para tener una buena alimentación. Eso es fundamental. Yo creo que no hay un problema de acceso a distintos alimentos, pero sí y alimentos seguros,
pero sí quizá a que el público considere qué es realmente saludable y qué no, y muchas veces se confunde por desinformaciones, y en ese sentido pues, manifiestos como estos pueden también contribuir a que esas decisiones que ya son a nivel personal también sean mejores. Yo creo que eso contribuye también a eso. Sí, yo coincido bastante con la opinión. Yo creo que hay un punto también importante, que el manifiesto puede ser un instrumento muy útil, es para formar al propio sector. Nos quejamos de los titulares, nos quejamos de la clase política, pero sabemos argumentar, tenemos la información para poder tener esta conversación, ya no con un eurodiputado en casa, cuando llega la cuñada y nos dice que se ha hecho vegana y que los animales los maltratamos, y a lo mejor no está nunca en el campo, pero da igual, es un discurso. Sabemos tener ese discurso. Antes aludías a formarnos nosotros, ¿no? En España, desde los productores hasta los restauradores, hay 2 millones de personas que trabajan directa o indirectamente en el sector de la carne. Si esos 2 millones de personas supieran tener esta conversación, y es importante porque una persona que, no sé, un conductor de camión que va al matadero, ¿no? Y lleva tiene que poder explicar en su casa por qué eso es importante, por qué su contribución a la sociedad es positiva haciendo ese trabajo, que seguro que es duro y que nos ayuda a todos a tener alimentos en casa todos los días, ¿no? Bueno, pues yo creo que un manifiesto, este tipo de publicaciones, de iniciativas, son muy importantes y deben incidir en ese sentido. Y las empresas del sector tienen que formar a su gente para que su gente, que son ciudadanos, también crear opinión, por lo menos confrontarles a opiniones distintas a de los más media. Hablabais de los titulares. Esta mañana estaba viendo con el equipo a ver qué titular vamos a poner en la nota de prensa. Pero yo siempre digo que creo que somos, desde el sector que decías tú, Juan, ahora, poco valientes en cuanto a esos titulares y a esa forma de contar nuestras realidades. A veces nos da vergüenza incluso contar algunas cuestiones, pues como la que contabas tú de los trailers de bagazo o de los desperdicios de la cebada, ¿no? Quizás, viendo un poco lo que veis por ahí, ¿no creéis que deberíamos de ser un poquito más valientes, un poquito más atrevidos, aunque eso te pueda generar algún problema en las redes sociales? Te dejo a ti, Juan. Sí, yo creo que es imprescindible, ¿no? Yo creo que hay que salir del armario. Al fin y al cabo, lo que hace el sector, yo creo que es muy loable. Con cosas a mejorar, sin duda, pues seamos transparentes, mejoremos aquello, trabajemos para mejorar lo que se tenga que mejorar, pero contemos lo bueno, lo que es la mayoría, ¿no? Y yo creo que en ese sentido el sector sí que muchas veces por temor al corto plazo, porque el que dirán, las redes, es verdad que las redes son inclementes, ¿no? Pero bueno, hay que estar ahí. Yo creo que el partido no lo estamos ganando y si no cambiamos de táctica, no me parece que lo vayamos a ganar. Sí, yo diría también valientes, pero también proactivos. Es decir, estar más emitiendo opiniones o razonamientos sin esperar a que los medios nos pregunten. Muchas veces esperamos a que nos pregunten y si no nos preguntan no lo decimos y eso genera un vacío que bueno, pues las redes también utilizan, ¿no? Y yo creo que en eso, vamos, también digo mea culpa desde la academia, porque muchas veces uno está en sus cosas, en sus investigaciones y demás, y cuando hay una crisis seria y entonces todos se preguntan, dices, pero en las conversaciones normales, y muchas veces para contestar a esto sería mejor ser también más proactivos, ¿no? Y, por supuesto, valientes en el sentido de plantear las cosas en esto. Y eso, bueno. ¿Cómo podría la universidad colaborar más con los sectores o con la empresa para tratar de trabajar en mostrarle a la sociedad nuestra realidad? ¿Hay alguna fórmula o conoces algo que se haya hecho que pueda permitirnos o permitirles a los dos, porque juntos somos más fuertes, llegar a la sociedad? Bueno, yo creo que hay iniciativas a nivel micro, pero que van siendo, que se van amplificando, del tipo abrir las universidades a talleres de elaboración de alimentos, a jornadas de información que normalmente hacemos de mano de las empresas, de empresas de cerveza en particular, de empresas de elaboración de vinos o de no solamente en alcohólicos, también en otros sectores. Y eso es algo, yo creo que por lo que hemos visto en la respuesta a este tipo de convocatorias, la gente se apunta y la gente ve qué es lo que estás contando y cuando se lo cuentas les tienes que decir lo que comentaba antes, cuáles son los factores necesarios para que esto esté hoy aquí y de qué manera lo podemos hacer y de qué manera no lo podemos hacer. Eso
evidentemente, en una ciudad como Madrid puede afectar a unos cuantos miles de personas al año, no puedes tener más de los que puedes atender en grupos pequeños, ¿no? El poder hacer eso, ponerlo en redes, el amplificar eso, es una labor que seguramente no hacemos lo suficiente, pero que ese mismo tipo de trabajo se puede después difundir más. A veces tenemos atención de los medios de comunicación cuando se hacen estas cosas, a veces no. El aula agroalimentaria que comentaba antes, pues tuvo una cierta recogida en medios y yo creo que es interesante, pero talleres donde se discuta y jornadas técnicas donde vengan las empresas a explicar por qué la vid se hace de tal manera, por qué se hacen tales tratamientos, por qué la carne, por qué la producción de huevos, porque es mejor en jaula, es mejor sueltas. ¿Cuáles son los problemas? Hay muchos problemas de no tenerlas en jaula. Y eso ha sido, vamos, yo lo veo en los supermercados. En el caso particular de los huevos, ha sido un cambio de nivel. Yo no sé cómo ha afectado desde el punto de vista de las empresas, pero desde luego a nivel comercial se nota. Y eso se está explicando, no lo sé. Desde luego, lo que me dicen la gente que trabaja en producción animal y en particular en eso es que da sus problemas y que no necesariamente están mejor y que han conseguido cambiar las cosas. A mejor, no lo sé, pero hay que hacer más cosas. Desde tu experiencia en otros países, colaboraciones entre universidades y empresas que puedan a lo mejor aplicarse en España, ¿alguna idea tienes? Sí, bueno, los modelos son distintos, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, pues los académicos tienen que publicar no solamente como aquí también, pero allí, por ejemplo, pues pueden perder el puesto, ¿no? Mientras que aquí en general pues son profesorado, funcionarios. Son mundos distintos. Yo creo que comparar cada sitio tiene sus cosas buenas, sus cosas menos buenas. Pero yo creo que sí, a nivel académico es muy importante. Pensemos que los estudiantes de ingeniería o de veterinaria van a ser los futuros directores generales de ganadería, de la administración, van a legislar en cierta manera, ¿no? Y me preocupa mucho que muchas de las cosas que se han mencionado aquí son desconocidas. Es decir, voy a dar un dato. En Francia hay un 0,3% de población vegana, según datos del Ministerio de Agricultura de allí, pero en las facultades de veterinaria hay un 15%. Hay un 15% en las facultades de veterinaria. En una exposición que hice en una facultad, un alumno me dijo que él estaba estudiando veterinaria para cerrar granjas. Bueno, son anécdotas, seguro que no es la mayoría, pero yo creo que hay que empezar el trabajo desde dentro y formar sobre estos aspectos, ¿no? ¿Cuál es el valor ecológico de la producción intensiva, sea agraria o ganadera? Porque ecológicamente es mejor producir tomates, muchos en poco espacio, que pocos en mucho terreno, aunque luego habrá sus excepciones y tal, ¿no? Pero yo creo que todo esto es muy importante porque nos estamos yendo hacia todo tiene que ser orgánico, todo tiene que ser ecológico. Bueno, ¿qué quiere decir orgánico y ecológico? Y esto yo creo que en los currícula de las facultades no sé si está, porque lo que yo me encuentro en las ponencias que doy son cosas realmente mucho más, vuelvo a los más media, que a la ciencia. ¿Quiénes son los verdaderos perjudicados de esta desinformación? ¿Los productores, los consumidores? ¿Quién consideráis vosotros que pierde más en esta batalla? Tú hablabas antes de enemigos, Juan. Yo creo que perdemos todos. Perdemos no solamente los productores, las empresas de factores, empresas implicadas en la producción de insumos y los consumidores, desde luego, porque les están alterando el razonamiento lógico, el razonamiento informado. Yo creo que yo no sé quién gana. Es posible que algunos sectores, tampoco tengo claro qué tipo de manos negras puede haber atrás, grandes si las hay, ¿no? Pero perdemos muchos, porque son el que de repente no se pueda consumir carne. Lo que has dicho antes de los veganos en veterinaria, muchísima gente en nuestra escuela está en contra de según qué técnicas de las que se pueden emplear, antes de saber por qué se usan y cómo se usan. Y es verdad. Yo creo que no gana nadie de producir menos o de producir peor. Eso es una ineficiencia que no nos podemos permitir. Y pierden los productores, perdemos los consumidores y pierde todo el mundo. Sí, yo también creo que pierde todo el mundo, pero al final el consumidor tendrá producto en los anaqueles, ¿no? Porque si no viene de Soria, pues vendrá de donde venga. Pierden calidad, pierde porque al final, cuando el país pierde, pues pierde el ciudadano, ¿no? Pero yo creo que el productor pierde más. Pierde más porque, sobre todo por la estigmatización
que hay sobre lo que es el trabajar en estos sectores, ¿no? Es decir, cuando a un ganadero le llaman torturador, porque según quien le llama así, está maltratando a los animales, a todos, siempre, o a un agricultor, ¿no? Le pitan cuando está echando un insecticida, desde la carretera le pitan los coches, ¿no? Hay una estigmatización que hace que muy poca gente se quiera dedicar a esto. De hecho, en España, dedicados a la agricultura y ganadería, hay 750.000 personas muy envejecidas y que tienen poco relevo, porque voy a meter en un lío. Las normativas cambian cada 5 minutos, por decirlo de alguna manera. Voy a poner un ejemplo personal de un pariente mío, tiene naranjos, y ahora, pues entre los naranjos no se puede quitar la hierba, hay que dejarla. Y además va un dron y si ves que la has quitado, pues te multa. Bueno, pues hay una estigmatización que dices, oye, pues yo no me voy a dedicar a esto, es muy complicado. Se gana relativamente poco, tienes que vivir en un pueblo, no tienes hospital, no tienes institutos. ¿Cuál es el incentivo? Entonces yo creo que con esto pierde mucho más, creo, el productor, porque el consumidor al final, pues bueno, ya producirá alguien, si no es de aquí, de otro lado. Muy bien, muchas gracias a los dos.